Nietzsche decía, tú haz lo que hacen los demás y verás que no tienes ningún problema, pero empieza a hacer algo distinto a ellos y verás cómo hay una separación. Este es Simón. Algunos le conoceréis por una ponencia que dio en Villanueva del Trabuco, y el buen periodismo español se hizo eco de ello. La dantesca ponencia, un filósofo travesti, asumiendo cosas, un trabuco para el PSOE. Rage bait, ¿no? Generar atención a partir de la rabia o el odio. Así que después de tanto odio hemos ido a su pueblo a hablar con él de lo distinto, de lo queer, siempre bajo su visión, la filosofía. Pues yo ahora mismo estoy haciendo el doctorado en filosofía de la tecnología. ¿Te cansa que tu cuerpo entre antes en la conversación que las ideas que tengas? Detrás de los pronombres, hay personas que viven y experimentan esas realidades. ¿Por qué justo has elegido la calistenia? Permite escapar a las normas, también a las constricciones de género. Haces calistenia con esto. Son mías. Yo me identifico con la filosofía, con la antropología. Si tiene que importar lo que yo hago, es filosofía. ¿Te la suda lo que te digan? ¿Me gusta tanto? Hombre, Simón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí hemos venido a tu humilde morada. Venga, pasado. Bueno, yo me llamo Simón Cano Letiec, yo soy filósofo, soy antropólogo, me estoy doctorando en filosofía de la tecnología y al mismo tiempo trato de llevar a la filosofía a los medios de comunicación generalistas, porque creo que la filosofía debería estar más presente, generar tendencia en lugar de la crispación, que es el tipo de lenguaje al que nos ha acostumbrado la televisión y los medios de comunicación. Normalmente una persona igual que te vea estará diciendo, ostras, Simón, es bastante distinto como al prototipo que hay de hombre-mujer, porque al final tú usas cosas que están asociadas desde hace un montón a la mujer o cosas que están asociadas desde hace un montón al hombre. Por ejemplo, llevas las uñas largas y pintadas. Todo eso, ¿por qué decidiste hacerlo? ¿Por qué te consideras que estás como en la esfera queer? Bueno, yo creo que por un lado hay una necesidad interior, hay como una especie de emergencia, una violencia del yo hacia afuera que te requiere, te exige sacar esas cosas de ti hacia afuera y mostrarlas. Es una forma de expresarte. Yo creo que todos sabemos que existimos para otros, ¿no? Es decir, existimos en la medida en que nos mostramos. Entonces, cuidamos lo que mostramos porque sabemos que es una parte de nosotros que va a ser recibida por los demás, ¿no? Entonces, yo creo que el maquillaje transgrede un poco la idea de género y luego la ropa, evidentemente, no tiene por qué clasificarse según un género. Es que eso me toca a mí tanto las narices. Tengo amigos que a veces se ponen una falda porque les apetece y eso, que ya es como una sensación de tener que atreverte a... Bueno, hay gente que dice que se habla de un acto valiente o se puede hablar de valentía cuando sabes que no va a ser bien recibido por la gente, ¿no? Dentro de la reflexión queer hay también un estudio sobre cómo componemos nuestra identidad a base de lo que compramos, ¿no? Sí. Entonces eso también llega a plantear hasta dónde llega la identidad de uno auténtica, genuina, y por qué la tenemos que revestir con objetos de consumo. Por eso al final lo queer es un poco salir de esa autocomplacencia, ¿no? Es decir, es muy fácil y muy cómodo hacer las cosas sin pensar. Y hacer lo que hagan los demás. Y hacer lo que hacen los demás, ¿no? Sí. De hecho lo decía Nietzsche. Nietzsche decía, tú haz lo que hacen los demás y verás que no tienes ningún problema, pero empieza a hacer algo distinto a ellos y verás cómo hay una separación. Para alguien que no sepa o que nunca haya escuchado hablar de ello, lo queer, que antes era un término que se usaba como para insultar o para decir algo raro, ahora nos hemos abanderado de ello y es algo bueno ser queer. Hay que partir del hecho de que los movimientos de liberación gays de principios de los años 30, 40, luchaban por una igualdad que, sin embargo, excluía, por ejemplo, a mujeres lesbianas, ¿no? Después, los primeros movimientos lésbicos excluían a las personas trans. Entonces, a lo largo de los años 80, empieza a surgir una reflexión sobre lo queer que trata de ser consciente de que en todos los movimientos de liberación siempre hay identidades al margen, ¿no? Entonces, lo queer es un poco, por un lado, todo aquello que se sale de lo normativo, tanto en cuestiones de género, como en cuestiones de salud, como en cuestiones de físico, y también esa autoconciencia de que los movimientos de liberación, los movimientos sociales son jerárquicos y siempre excluyen a alguien, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es esta medallita, Simon? Pues esta medalla es San Judas Tadeo, es el patrón de las causas perdidas y me gusta, me da suerte. ¿Pero tú te consideras una causa perdida? Creo que es inevitable que en un mundo acelerado como el que nos encontramos a veces perdamos el rumbo y que es este vértigo del mundo lleno de posibilidades. Entonces yo creo que hasta cierto punto cualquier persona que te diga que no se ha sentido perdida en la vida en algún momento te está mintiendo, ¿no? Hemos venido al sitio favorito de Simón, que es el Parque de Calistenia, ¿no? Efectivamente, yo intento venir aquí
todos los días, intentar regular el entrenamiento, porque al final es una cosa que depende más bien de los ideales que tiene uno de autoperfección que de una normativa, ¿no? ¿Y por qué justo has elegido la calistenia? Bueno, la calistenia viene del griego, que significa belleza del movimiento, y al ser un deporte menos institucionalizado que otras disciplinas, permite escapar a las normas, también a las constricciones de género. Al mismo tiempo también tiene una cosa, y es que no busca la competición entre personas, ¿no? Es decir, la competición más bien es con uno mismo y con el ideal de perfección que se quiere imponer, ¿no? Haces calistenia con esto, Son mías. pero escucha, ¿y no se te parte alguna vez alguna? Es complicado, hace el agarre un poco más complicado, pero al final también te hace evolucionar. De vez en cuando me las quito también. ¿Te cansa que tu cuerpo entre antes en la conversación que las ideas que tengas o lo que tengas que decir? Yo creo que la filosofía ha perdido su posición en este mundo espectacular, ¿no? Entonces yo creo que es inevitable que al final se convierta en un producto, ¿no? Entonces el filósofo o la filósofa también es un producto en la medida en que se tiene que exponer, ¿no? Me preocupa a lo mejor un poco más que no se escuche lo que quiero decir, ¿no? Porque yo creo que en el mundo de la comunidad LGTBIQ+, o la comunidad queer, tenemos referentes que son del mundo del espectáculo, que no tenemos referentes intelectuales. En mi caso, yo intento competir con eso. Al final, lo de la sociedad del espectáculo que comentaba este filósofo, que es Guy Debord, él decía que lo que se muestra en el espectáculo niega la vida, ¿no? Entonces, cada vez que vemos un actor o una actriz de la comunidad con su discurso, me parece bien, pero es un poco ese intrusismo intelectual en el mundo del conocimiento que está dirigido por las ciencias sociales, que han perdido su espacio, ¿no? Entonces, eso tiene que volver a aparecer para eliminar esa crispación que parece que hay en nuestro mundo. Espérate, porque es que estoy... Como habla tan bien, yo no llego. ¿Por qué eliges siempre entrenar fuera al aire libre antes que en un gimnasio? Bueno, yo creo que, por un lado, permite escapar un poco a ese enclaustramiento tipo cinta de hámster, ¿sabes? Que puede llegar a ser un gimnasio, porque solamente requieres tu peso corporal, no hay ningún equipamiento necesario más allá del que se dispone aquí, ¿no? Y luego, por otro lado, también está el hecho de que escapas a la retribución económica que requiere un gimnasio, ¿no? Esto te permite también mantener ese nivel de vida sin tener que pagar. Y que no hay mucha gente, que luego eso también, el que haya mucha gente en el gimnasio, te puedes sentir, en el caso de las mujeres, por ejemplo, hay mucho sentimiento de acoso. La sensación de vigilancia es mucho mayor, ¿no? Yo diría que en este tipo de disciplina impera más cierto anonimato, que solamente se manifiesta cuando, por ejemplo, cuando lo grabas, ¿no? Pero en el gimnasio es verdad que tienes como constantemente a gente delante que al final te mira con las lentes antropológicas de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, ha sido estudiado a nivel científico como la calistenia es mejor que ir al gimnasio, porque al ser al aire libre no sientes la sensación de estar compitiendo con otras personas, ¿no? Que es un poco el ambiente que hay en los gimnasios. De hecho, los síntomas de depresión asociados con, por ejemplo, trastornos de ansiedad tienen mucho que ver con cómo nos comparamos con los demás, ¿no? Entonces, en la calistenia depende siempre de dónde estés, pero alivia mucho estos síntomas. Qué bien hablas, sí, pues me cago en... Claro, el gimnasio es un poco eso, panóptero, ¿no? Aquí estás más a tu vida. Ya está, tranquilita, haciéndote pues, ¿cómo se llama? Unas barras. Unas barras. Aquí haciéndonos unas barras con Simón. Foucault lo llamaba el biopoder, ¿no? Tú te mantienes en forma, pero no te mantienes en forma porque tú quieres mantenerte en forma, ¿no? Sino porque el sistema te lo pide, te lo requiere y te lo exige. Y ya está. Pues me ha convencido, Calistenier. Que nosotros te hayamos hecho esta entrevista, que alguien se fije en ti, o sea, al final se fijan porque eres algo extravagante en ese momento, ¿sabes? Algo distinto. Sí. Por eso, ¿eso te sienta bien o te sienta mal? Yo creo que probablemente si no fuera así, no estaría en este reportaje ahora mismo. Hay tantos filósofos, hay tantas filósofas que dicen unas cosas muy interesantes, pero que no consiguen captar al espectador o al alumno, ¿no? Entonces yo creo que captamos siempre a través de dos formas, ¿no? Una es el discurso y otra es la imagen. Entonces el filósofo en sí mismo también tiene que ser un artista si quiere salir un poco del mundo de la academia, porque al final las ideas tienen que volver al pueblo, a la calle, para que cambien las cosas. Si solamente se persigue ese círculo vicioso dentro de la institución, entonces no van a cambiar nada, ¿no? Tiene que volver a la gente. Mi idea también, en el fondo, es que las personas que son diversas o que pertenecen a la diversidad, que no se les conozca únicamente porque son de cierta identidad, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Cuando una diputada, una persona trans llega a política, pues se convierte en la política trans, en la diputada trans. Pasa lo mismo en la actuación también. Claro. O sea, pasa eso en todos los ámbitos, realmente. Es como que ya
eres el abanderado de y ya solo puedes hablar de eso, o sea, estás encasillado, ¿no? Claro, mi idea sería tú poder ser profesor de cualquier identidad, pero que no se te tenga que conocer como el profesor trans, por ejemplo, ¿no? O que tengas que dedicarte a enseñar cosas relacionadas con el mundo trans. Cuando se te etiqueta, se te empaqueta y parece que en el momento en el que sales de ahí hay cierta violencia, ¿no? Por eso lo queer va un poco en contra de la violencia metafísica, ¿no? Que es esta sensación como de etiquetaje social constante, de ser predecible. Y yo creo que al final el realmente romper con los moldes implica que tu identidad importe cada vez menos, ¿no? Por eso lo que yo decía antes de que al final lo que realmente te representa, o lo que yo quiero que me represente, es el trabajo que hago. Ahora te vamos a acompañar a una clase. Cuéntanos un poco la importancia de la educación en todo esto, la importancia de educarse en diversidad o de ver muchas más cosas cuando estás en las aulas, incluso de relacionarte con amigos, porque es que hace muchísimo incluso el patio de un colegio, ¿no? Al final, la educación se produce en un marco cultural con unos valores y entonces son los educadores y son los diseñadores de conocimiento los que, en cierto sentido, dibujan los límites de lo que se puede pensar y cómo se puede pensar, ¿no? Creo que es una labor muy compleja, pero muy importante. De hecho, mucha gente cuando habla de referentes y todo eso le preguntan ¿cuáles son tus referentes? Y suelen decir siempre pues referentes del mundo del espectáculo, ¿no? Pero yo creo que los grandes referentes realmente a la hora de mantener esa cohesión de nuestra sociedad son los docentes y las profesoras, ¿no? Es decir, ¿quién si no es el que dispone los medios para que nosotros operemos en el mundo, ¿no? Son ellos, son ellas. Tú al final haces muchas charlas, vas a muchos congresos, tuviste una justo en Villanueva del Trabuco. ¿Qué pasó? Porque se te hicieron virales algunos vídeos de un montón de hate en redes. Pues era un ciclo de ponencias que yo había organizado con el ayuntamiento, eran varias, eran 10 más o menos, y trataban de hablar de la diversidad desde el conocimiento producido por las ciencias sociales, ¿no? Bueno, eso se grabó y a los 3 o 4 meses pues hubo un trozo que empezaron a mover pues medios de comunicación que buscaban la desinformación con titulares bastante despectivos y eso pues en total pues a lo mejor sumando todos los medios a lo mejor unos 15 millones de visualizaciones y muchos comentarios que eran pues amenazas, insultos, ¿no? Y claro, a mí me sorprendió porque ocurrió el Día de los Inocentes, ¿no? Y eso parece que dinamizó un poco la situación. A mí me expuso a mucha atención mediática, muchas televisiones se acercaron para preguntarme y fue sorprendente porque una ponencia de ese tipo llega a la gente, pero la recepción no tiene nada que ver con lo que yo estaba diciendo, sino por mi imagen, ¿no? Eso es a lo que voy, que justo se queda, es muy superflua, las redes son muy superfluas y se queda como solo la parte que se ve al principio, ¿no? ¿Qué tipo de comentarios te decía? Bueno, había insultos con respecto a mi cuerpo, había de todo, ¿no? O sea, algunos yo intentaba no centrarme en las amenazas, pero sí que, por ejemplo, este tema, el de las redes sociales, muestra que hay un problema, ¿no? Esto lo dice un filósofo, que es Mark Zuckerberg, que él dice que el lenguaje necesario para mantener una democracia no es el que está en las redes sociales, porque para mantener ese tejido social hace falta un lenguaje que permita la tolerancia, ¿no? Pero la tolerancia no es aceptar a la gente sin más, ¿no? Es simplemente pensar, yo puedo estar equivocado y hay ideas que pueden hacer que me dé cuenta de ello, ¿no? Pero la gente en las redes sociales es muy autocomplaciente con lo que ellos saben, no quieren salir de sus burbujas epistémicas ni de sus cámaras de eco, quieren seguir pensando como piensan y en el momento en el que aparece algo o alguien que es distinto a su percepción de la realidad, pues los movilizan hacia el insulto, ¿no? ¿Y crees que también mucho del odio que hay en redes en general para todo viene también de no conocer y no saber lo que hay? O sea, yo soy de las que opina de que cuanto más conoces, más empático eres. Sí, de hecho, precisamente en muchas ocasiones la filosofía habla de conceptos y por eso yo creo que la antropología tiene algo clave, ¿no? La antropología es como hacer filosofía con empatía. Detrás de las realidades, detrás de las palabras, detrás de los pronombres, de ella, de lo trans, de lo queer, hay personas que viven y experimentan esas realidades, ¿no? No parecen interesados en las premisas, en lo que puede proponerte una persona, en lo que siente cuando experimenta algo, ¿no? Entonces yo creo que estudiar la diversidad permite ese acercamiento. ¿Por qué es tan importante llamar a las cosas por su nombre?
porque nosotros cuando experimentamos la realidad la experimentamos a través de conceptos, todo está filtrado a través de ellos, ¿no? Entonces, cuando yo me relaciono con alguien, mi disposición hacia ella se basa siempre en el prejuicio de la realidad que yo conozco, ¿no? Entonces, por eso decía Aristóteles que lo que hay que hacer es vivir en sociedad, conocernos, y conocer al otro es lo que permite que vivamos en comunidad, ¿no? El PSOE contrata a un filósofo travesti, o sea, ya asumiendo cosas, en Villanueva del Trabuco para hablar del capitalismo de arcoíris. Pues es un momento dado en el que era noticia y hacía falta captar la atención de la gente con etiquetas que generasen odio, ¿no? Esto también se conoce como rage bait, ¿no? Que es una forma de generar atención a partir de la rabia o el odio. El PSOE, que realmente aquí hay una coalición PP-PSOE, que no es solamente ya está ahí el primer error, ¿no? Y después está lo del filósofo travesti, que es evidentemente para generar crispación, ¿no? La dantesca ponencia de un filósofo queer sobre el capitalismo arcoíris en un pueblo del PSOE en Málaga. Buah, es que un trabuco para el PSOE. Ya, eso me hizo me jodió más el tema de por ejemplo, que le Desokupa me insultara por la cara, ¿sabes? Como yo no he dicho nada, ¿sabes? Como... Ya. Bueno, de hecho, Roma Gallardo me hizo un vídeo y sorprendentemente le gustó. O sea, sorprendentemente dijo que yo decía cosas muy interesantes, no sé qué, no sé cuánto, y te digo, bueno, yo pensaba que me iba a poner a caldo. Todos los titulares son criticando tu aspecto, pero es que, por favor, contabas algo importante. Claro, el capitalismo del arcoíris al final es esta tendencia que tienen las empresas a apropiarse o a venderse como afines a la comunidad cuando lo único que quieren es sacar provecho económico porque ven que es un target, que es un objetivo. ¿A ti te compensa exponerte tanto o te compensa ser quien eres después de recibir tanto odio? Yo creo que todos tenemos como ciertos factores que nos hacen susceptibles de recibir violencia, ¿no? Es decir, yo no creo que yo sufra más violencia o que tenga, digamos, la tendencia a sufrir más violencia que cualquier otra persona, ¿no? Hay que entender que es inherente a la vida. Yo lo entiendo así, yo entiendo que cuando tú te expones, también te expones a las críticas. No creo que eso legitime el insulto, la amenaza, pero al final si mi idea es llevar la filosofía a sitios donde no está y yo intento llevarla con su sustancia a los lugares donde genera tendencia o puede llevar a la gente que se acerque a ella, ¿no? Y que así mejoremos un poco el clima antidemocrático que parece que se ha asentado, ¿no? Entonces para mí si yo tengo que sufrir para llegar hasta ahí, seguiré sufriendo, pero vaya, por ahora está siendo un viaje donde tanto los accidentes como los éxitos son partes elementales, ¿no?, de ese camino. Es que me encanta, porque es que realmente es eso, eres una persona tan fuerte, te la suda lo que te digan, me gusta tanto. Para mí la ignorancia tiene una respuesta, que es la indiferencia. Hay gente que lo prefiere alimentar. A mí, por ejemplo, el rol de víctima no me gusta. Yo, por ejemplo, yo me identifico con lo queer si hay que ponerle un nombre, pero para mí, ante todo, yo me identifico más con mi trabajo. Yo me identifico con la filosofía, con la antropología, con las ciencias sociales, ¿no? Entonces, para mí, si tiene que importar lo que yo hago, es filosofía. Todo lo demás, pues son etiquetas que los demás te ponen para intentar conocerte, pero lo que realmente quiero que conozcan es mi trabajo. Pues yo ahora mismo estoy haciendo el doctorado en filosofía de la tecnología. Trato de analizar cómo la tecnología se ha naturalizado, cómo sus riesgos parecen asumidos y cómo se produce el cambio tecnológico. Y aquí tengo algunos libros que ahora mismo son referencias en el campo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Pensar la tecnología, de Antonio Dieguez Lucena, que es un libro que habla, por ejemplo, de una idea muy interesante, que es la del determinismo tecnológico, ¿no? Es decir, parece que cuando se habla de la tecnología en los medios de comunicación siempre parece algo inevitable, contra lo que no podemos luchar, ¿no? O, por ejemplo, el de la ética de los robots, que es muy interesante porque habla de cuestiones sobre la empatía que podemos sentir hacia un robot, ¿no? Y si es ético hacerlos humanos en el sentido de cierta estética representativa, ¿no? Porque claro, al evocarnos empatía lo que provoca es que sintamos emociones por ellos, ¿no? Y luego, por ejemplo, una referencia que es reciente también es Frenar a Silicon Valley, que es un libro que nos habla precisamente de cómo intersecciona el poder con la tecnología y hasta qué punto esa tecnología se ha introducido en nuestra vida cotidiana, pero que sin embargo responde a intereses comerciales e industriales mucho más importantes, ¿no? Y luego, por ejemplo, este libro también es muy interesante, que es Consecuencias de la modernidad. Es un libro de sociología que habla precisamente de cómo nosotros nos relacionamos con el conocimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo confío, tengo cierta fe en el arquitecto que ha construido esta casa porque no tengo contacto con ese conocimiento, ¿no? Pero vivo en ella. Entonces, para este sociólogo, nuestra relación con el conocimiento se basa en una relación abstracta, ¿no? Un acto de fe constante que permite hablar de confianza en el mundo moderno.